Buenas, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de las fracturas más comunes. Ya en el anterior video clase habíamos hablado un poco acerca de las fracturas más comunes que podemos encontrar en la extremidad superior, además de las generalidades de las fracturas. Para el día de hoy vamos a hablar y mencionar un poco acerca de las lesiones que podemos encontrar en los miembros inferiores. Vamos a empezar por la pelvis, que bueno, nosotros tenemos que tener entendido que es un conjunto de estructuras óseas que prácticamente está formada por los huesos ilíacos, tanto derecho e izquierdo, y el hueso del sacro. Las fracturas de este anillo pélvico generalmente podemos considerarlas entre estables e inestables. Las estables son aquellas que no van a interrumpir el anillo pélvico, además de que no van a causar una alteración hemodinámica. Y las inestables son las que tienen una interrupción del anillo pélvico que tenemos que tomar en cuenta, que es principalmente en la parte posterior de en la región sacroiliaca. Generalmente vamos a encontrar en pacientes ancianos tras caídas de propia altura, con traumas de baja energía, unas fracturas de ramas, que puede ser tanto de la iliopúbica como de la isquiopúbica. Que bueno, el tratamiento en este caso es solo reposo y analgésicos, ya que son fracturas estables que no nos van a dar una alteración hemodinámica, no van a hacer choquear al paciente. Y bueno, el tratamiento en este tipo de casos es conservador. Pero ¿qué pasa si tenemos fracturas de alta energía que van a comprometer principalmente el anillo pélvico posterior, o sea, la parte del sacrocoxis y su articulación con los ilíacos? Como vemos acá en el gráfico, es un área donde tenemos un plexo venoso que, bueno, puede lesionarse en este tipo de lesiones, como vemos acá en el gráfico, ¿no? Donde hay una disyunción sacroiliaca. Entonces, esta lesión va a hacer que haya un sangrado profuso a este nivel, cual va a ocasionar un sangrado retroperitoneal, por lo cual requerimos de una estabilización inmediata. Generalmente esta la hacemos con fijadores externos, ya que podemos tener una pérdida sanguínea de 2000 a 3000 centímetros cúbicos de sangre, ¿no? Tenemos que considerar que el sangrado peritoneal retroperitoneal, mejor dicho, va a ir llenando toda la cavidad pélvica y puede llevarnos a choquear al paciente, ¿no? En cuanto a las fracturas de diáfisis femoral, generalmente vamos a ver que son fracturas que pueden tener un trauma directo o un trauma también indirecto, que generalmente puede ser por una torsión súbita, un golpe con la rodilla flexionada, como pasa en los accidentes de tránsito. Los pasajeros que se encuentran en la parte delantera y el conductor tienen el alto riesgo de que puedan sufrir una contusión a nivel de la rodilla, ¿no? Lo cual va a hacer que se transmita toda la energía a través del fémur y posteriormente causar una fractura diaficiaria. Clínicamente vamos a encontrar un acortamiento, rotación externa del miembro y una aducción, que todo esto es por los desplazamientos que causan los grupos musculares del muslo. Tenemos que tomar en cuenta que en este tipo de fracturas el fémur puede sangrarnos de 1000 a 2000 cc de sangre, ¿no? Nos va a dar una hemorragia bastante profusa, por lo cual en caso de que el paciente nos muestre unos datos de shock hipovolémico, pues tenemos que considerar la fijación externa con tutores. Esto hacerlo inmediatamente, ¿no? El paciente llega al servicio de emergencias para poder estabilizar su hemodinámica. En caso de que también encontremos una herida abierta, pues ya, como ya habíamos hablado más antes, siguiendo los principios de las fracturas abiertas, pues tenemos que hacer una buena limpieza quirúrgica para evitar cualquier tipo de infección y posteriormente realizar la fijación externa, ¿no? Posterior a esto, ya cuando las partes blandas se encuentran en una situación adecuada o en una fractura que es cerrada, podemos considerar el tratamiento definitivo, que podemos tener opciones que es una fijación con placa y tornillos o un clavo endomedular, como vemos acá en el gráfico, ¿no? Es un clavo que se ha puesto
a través del trocánter hacia abajo y se ha bloqueado ahí. Yendo un poco más distal, nos encontramos con las fracturas del extremo distal del fémur. Bueno, estas fracturas se consideran supracondíleas, que son bastante comunes en pacientes de edad avanzada que son osteoporóticos, tienen una muy mala calidad ósea. Generalmente son traumatismos de no muy alta energía, son de baja energía. Generalmente puede causarse por una flexión forzada o una hiperextensión. Y son bastante inestables por el hecho de que el gastrocnemio va a flexionar el fragmento distal, generando una gran deformidad. En este tipo de fracturas, el tratamiento ideal es realizar una reducción abierta y una fijación interna, es decir, podemos tener una opción de realizar una estabilización mediante la colocación de una placa y tornillos, ¿no? Generalmente entonces el tratamiento en este tipo de fracturas es quirúrgico. En este mismo segmento nos encontramos también con las fracturas que son las condíleas, que por concepto decimos que son las que comprometen el surco intercondilio, además de uno o ambos cóndilos, que pueden llegar incluso a separar este segmento de la diáfisis femoral. Aquí vamos a ver en el gráfico una fractura unicondilar, una fractura intraarticular que compromete ambos cóndilos, separándolos, una fractura conminuta, y en este último gráfico vamos a ver que hay una fractura igual intercondilia, supra e intercondilia, que produce rotación de los fragmentos, ¿no? Entonces, en este tipo de fracturas tenemos que considerar que es una carilla articular, es la cara articular proximal de la rodilla. Entonces, por ende, nosotros tenemos que tratar de dejar esa cara articular lo mejor posible, armarla lo más anatómica posible. Entonces, nuestro deber en este tipo de lesiones es restituir la articulación, y esto generalmente se hace con los sistemas de tornillos y placas. En cuanto a las fracturas de la rótula generalmente son golpes directos con la rodilla flexionada. Tenemos que considerar que la rótula es parte de la articulación de la rodilla, principalmente en la articulación femoropatelar, que es donde va a trabajar prácticamente. Entonces, estas fracturas siempre tienen un compromiso intraarticular. Tenemos un alto riesgo de artrosis precoz por el hecho de que muchas veces no se pueden armar completamente, o en caso de que haya mucha conminución, tenemos una afección de la carilla articular y por ende vamos a tener una irregularidad en la superficie articular, y por ende vamos a tener una artrosis precoz. El tratamiento en este tipo de fracturas, generalmente, como decíamos igual en las fracturas de cóndilos femorales, es una carilla articular que forma parte de la articulación de la rodilla. Entonces el tratamiento generalmente en estos casos es quirúrgico, tratando de restituir toda esa carilla articular. Yéndonos un poco más distal, ya nos encontramos con las fracturas de meseta tibial. Estas fracturas pueden ser por un valgo o varo forzado. Generalmente cuando hay un valgo forzado, es como ejemplo, tenemos un choque en la cara lateral de la rodilla, y en las fracturas de varo, ¿no?, que también pueden ser de menor energía y nos van a ir a comprometer la meseta tibial medial. Acá tenemos un gráfico para orientarnos un poco más, que puede ser el varo y el valgo forzados, que se van a acompañar además de una compresión a nivel de la meseta, y según el mecanismo de lesión que tenga puede haber una flexión y extensión, o incluso un traumatismo directo que nos puede causar este tipo de fracturas, ¿no? Generalmente cuando son de baja energía vamos a encontrar hundimiento a nivel de la meseta, porque recordemos que es un tejido esponjoso, ¿no? Es un tejido óseo esponjoso. Entonces, en este caso, por el cóndilo femoral, podemos tener compresión a nivel de la carilla articular, ¿no? Estas pueden ser unilaterales, pueden comprometer ambos cóndilos. Generalmente cuando son de alta energía son fracturas conminutas, y en este caso es bastante importante valorar las partes blandas, ver la tensión de los tejidos, ver el dolor, hacer una buena valoración neurovascular,
ya que tenemos un alto riesgo de síndrome compartimental en este tipo de casos. El tratamiento en este tipo de fracturas, en caso de que tengamos mucha lesión de partes blandas, pues consideramos la fijación externa hasta que éstas mejoren, para posteriormente realizar una reducción abierta y fijación interna mediante la colocación de placas y tornillos. En muchos casos también se necesita injerto óseo para poder reconstruir toda la parte que se ha comprimido del hueso. Entonces, el objetivo principal de este tipo de fracturas y del tratamiento es restituir igual la carilla articular, ¿no? O sea, armarla lo más anatómicamente posible, lo más cerca de lo normal, para que no tengamos una artrosis precoz, ¿no? Ya yéndonos un poco más distal, encontramos las fracturas de tibia y peroné. Generalmente son un traumatismo directo, en el caso que son transversales. Puede ser un mecanismo de torsión o rotación, que en las fracturas que generalmente son oblicuos o espiroideos. También a este nivel, más que todo cerca de la metáfisis proximal, es donde encontramos fracturas por estrés. Y bueno, el tratamiento en este caso es muy dependiente del tipo de fractura que tengamos, ¿no? Es una parte que es ya mucho más especializada, pero entre las opciones de tratamiento tenemos las placas, placas con tornillos, también el uso de clavos endomedulares. Y bueno, actualmente en muy pocos casos sin desplazamiento podemos considerar el uso de un yeso, ¿no? Un yeso a nivel suropédico para poder inmovilizar la fractura y, bueno, esperar que consolide. Entre los principales riesgos que tenemos de este tipo de lesiones está el síndrome compartimental. Fuera de eso, obviamente, como cualquier otra fractura, tenemos el alto riesgo de una pseudoartrosis, de una consolidación en una mala posición. Podemos también tener, como ya mencionábamos, un síndrome compartimental, que nos puede derivar todo esto de una lesión vascular, que incluso nos puede llevar a una isquemia del miembro posteriormente. Entonces es por eso que tenemos que considerar que la valoración neurovascular es bastante importante en este tipo de lesiones. Fuera de eso también evaluar las partes blandas, que es muy importante, ya que muchas veces por la energía del trauma la piel sufre tanto la lesión que posteriormente llegan a encrozarse y luego tenemos un defecto cutáneo importante, ¿no? Que obviamente nos va a alterar toda la parte del tratamiento. Entonces estas son las complicaciones principales que encontramos en las fracturas de tibia. Y ya yéndonos un poco más distal, nos encontramos con las fracturas de tobillo. Las fracturas, bueno, tenemos que recordar que el tobillo prácticamente está compuesto por 3 huesitos, que son el peroné, la tibia y el astrágalo. Estos están estabilizados por complejos ligamentarios. El medial ya encontramos el ligamento deltoideo. A nivel del peroné de la cara lateral encontramos un complejo ligamentario lateral, que además también a nivel de la sindesmosis, ligamentos, el tibio peroneo anterior, el tibio peroneo posterior, además de la membrana interósea. Entonces, las fracturas de tobillo generalmente las vamos a encontrar en 3 puntos, que pueden ser el maleolo peroneo, el maleolo medial y también el maleolo posterior. Generalmente la clasificación que más se utiliza en este tipo de lesiones es la de Weber, y es la que prácticamente nos enseñan a todos desde la universidad, que la clasificamos en un tipo A cuando está por debajo de la sindesmosis, un tipo B cuando la fractura del peroné se encuentra a nivel de la sindesmosis, y la tipo C, que se encuentra la fractura del peroné por encima de la sindesmosis. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, prácticamente tomamos como punto de referencia el nivel de la sindesmosis y el compromiso de la fractura a nivel del peroné. Es así como se maneja la clasificación de Weber. El tratamiento en este tipo de fracturas generalmente es quirúrgico, ya que muchas se presentan con desplazamientos bastante considerables.
y por ende tenemos que realizar una reducción abierta y una fijación interna. Otra vez les repito y les recuerdo, es una articulación y las articulaciones siempre tienen que ser armadas lo mejor posible. Entonces es por eso que tenemos que dejar el peroné y la tibia prácticamente en su estado original, o sea, armar lo mejor que se pueda, hacer una reducción anatómica y realizar una fijación que puede ser esta con placas, tornillos o incluso con alambres de clavos. Este es un ubenque que, bueno, esto ya depende mucho de la configuración de la fractura y el tipo de fractura que encontramos, ¿no? En algunos casos, en caso de que no hay desplazamiento de la fractura, pues ya podemos considerar el tratamiento conservador con un yeso suropédico. Yéndonos a los epónimos, que son preguntas clásicas en todo lado, pues hablamos un poquito de la fractura de Meissonier, que es una fractura de tercio proximal del peroné, que puede estar asociada a lesión del ligamento deltoideo o una fractura del malleolo tibial. Como ustedes ven, esta línea rosada que viene por acá generalmente es una fuerza de torsión y la energía atraviesa toda la membrana interósea, la rompe y llega a la parte proximal del peroné, ¿no? Entonces es una clásica fractura de Meissonier. Entre una variante también que encontramos también es la fractura de Dupuytren, que esta generalmente es una fractura bimaleolar, como vemos es a nivel suprasindesmal de la misma forma. Hay una lesión importante de la sindesmosis, una fractura del maleolo tibial, y además se caracteriza porque el tobillo, por el hecho de que hay esta lesión ligamentaria, miren ustedes, el ligamento deltoideo prácticamente está ahí perdiendo toda su inserción. Entonces tenemos una inestabilidad completa acá a nivel del astrágalo, por lo cual se luxa y se va a un lado, ¿no? Entonces eso es lo que llaman la fractura de Dupuytren. Entonces ya yendo un poco al repaso de todo el tema, ya hemos podido tocar las fracturas más comunes que se pueden encontrar a nivel del miembro superior y el miembro inferior. Bueno, vamos a aprovechar de hacer un pequeño repaso. Esta es una de las primeras preguntas que dice: las fracturas que se producen por microtraumatismos, ya sea por intensidad o por repetición, que alteran las propiedades físico-químicas del hueso, se denominan por fatiga, ¿no? Porque recordemos que son eh, lesiones óseas que van poco a poco debilitándose por microtraumatismos o zonas de tensión constante, que llegan a un punto en que prácticamente ya no aguantan más esa fuerza, entonces llegan a fracturarse. La segunda pregunta: ¿cuál es el tratamiento en caso de fracturas de tercio medio de clavícula no desplazada en adultos? Bueno, en este caso estamos hablando de una fractura no desplazada en el tercio medio de un adulto. El tratamiento más recomendado en este tipo de casos es un vendaje en 8, ¿no? Que nos va a ayudar a mantener la clavícula en su lugar y nos va a ayudar a que pueda consolidar. En la fractura que puede verse en la imagen, ¿cuál es el nervio que puede verse afectado con mayor frecuencia? Bueno, en este caso, entonces estamos frente a una fractura de diáfisis del húmero derecho. Como ya habíamos mencionado en la anterior clase, la principal complicación a nivel de este tipo de lesiones es una lesión en el nervio radial, ya que este tiene una trayectoria de medial a lateral por la parte posterior y va volviéndose anterior mientras va recorriendo más distal. Entonces, en las fracturas diaficiarias es el nervio que tiene mayor riesgo de lesionarse, no causamos una neuroplaxia, o incluso dependiendo de la configuración de la fractura podemos tener incluso una sección completa del nervio. En la fractura de Monteggia hay
Bueno, entonces esta es una descripción que tenemos, que se nos hace desde la universidad prácticamente, que se nos enseña en todas las clases, que es una fractura de Monteggia. Bueno, en la fractura de Monteggia se caracteriza prácticamente porque tiene una fractura a nivel de tercio proximal del cúbito y se caracteriza por una luxación de la cabeza del radio, ¿no? Entonces, este es el epónimo que se utiliza para este tipo de lesión. En la fractura de Coles, la característica principal es bueno, entre todas estas características que se citan acá, hay que recordar que la fractura de Coles es una fractura que se caracteriza y desde sus descripciones originales se la describe como una fractura extraarticular, es decir, que la articulación no está comprometida. Entonces, esta es la respuesta correcta. En las fracturas expuestas en especial en las de grado 3B y 3C, el tratamiento de elección es, bueno, como ya habíamos dicho, manejando un poco la clasificación de Bustillo-Anderson, sabemos que las lesiones de 3B y 3C son lesiones que tienen un compromiso de partes blandas que es mayor al 10%. En las 3B ya tenemos un defecto de la cobertura ósea y en las 3C incluso se acompaña de una lesión vascular, que el tratamiento de elección en estos casos se realiza una limpieza quirúrgica y obviamente una estabilización con fijadores externos. En una fractura inestable de pelvis, el sangrado aproximado es, bueno, recordamos que las fracturas de pelvis son las fracturas que quizás más sangran en todo en el cuerpo humano, pudiendo llegar a un sangrado retroperitoneal por la lesión del plexo venoso presacro, pudiendo llegar a tener un sangrado incluso de 2000 a 3000 cc, ¿no? Como ya mencionamos anteriormente. Este tipo de lesiones son traumas de alta energía que pueden presentarse en pacientes politraumatizados que pueden llegarnos en un shock hipovolémico, ¿no? El mecanismo de lesión de una fractura transversa generalmente es, bueno, este tipo de fracturas son fracturas transversas que por definición el traumatismo generalmente es directo, es decir, tienen una lesión que va a golpear el sitio donde se va a fracturar. Un pequeño caso clínico, el paciente de 80 años de edad, antecedente de caída en domicilio, contundiendo miembro superior derecho, desencadenando dolor y limitación funcional en el hombro. Encontramos un signo de Hennequin positivo. Entonces, en este caso, ¿en qué diagnóstico podríamos pensar? Entonces, como ya habíamos dicho, el signo de Hennequin se caracteriza por la parte de la de equimosis que se irradia desde la parte de la cara medial del brazo, que puede extenderse hasta la cara externa del tórax, comprometiendo toda la región pectoral, y esta se caracteriza generalmente en fracturas de húmero proximal. En una radiografía de antebrazo se evidencia una fractura de la diáfisis del radio en su tercio distal, acompañada de una luxación radiocubital distal. Esta lesión entonces la denominamos es una fractura de Galeazzi, como ya mencionábamos, es el compromiso de la diáfisis del radio, y lo característico es que hay una luxación a nivel de la articulación radiocubital distal, es decir, que el radio y el cúbito a nivel de la muñeca se encuentran prácticamente luxados, están separados, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza a una fractura de Galeazzi. Bueno, entonces eso ha sido todo por la parte de generalidades de las fracturas. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Cualquier duda o consulta, sugerencia, bueno, ahí tienen mi correo, tienen mi número de teléfono, entonces ustedes no se preocupen y yo espero poder
ayudarlos con cualquier duda que tengan y bueno, sigan echándole ganas para poder conseguir ese sueño tan anhelado que es la residencia y conseguir la especialidad. Gracias y suerte.